Como ustedes saben, en los últimos días el grupo Odebrecht ha admitido su culpabilidad por corrupción ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a raíz del caso llamado Lava Jato en Brasil, que involucra a varias otras empresas. Dicho grupo empresarial ha admitido, entre otros, haber pagado sobornos en el Perú por aproximadamente 29 millones de dólares entre el 2015 y el 2014. En la sesión del Consejo de Ministros del día de hoy, revisamos este tema y, siendo consecuentes con nuestra lucha contra la corrupción, hemos acordado lo siguiente. 1. Reiterar que como Poder Ejecutivo tenemos el compromiso absoluto de apoyar y colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias para que quienes resulten responsables sean identificados y sancionados. En esa línea hemos acordado asignar un presupuesto adicional para la Procuraduría Anticorrupción y al Ministerio Público para que puedan conducir de manera adecuada y exhaustiva las investigaciones en este tema. Fortalecer a la Fiscalía y a la Procuraduría dotándoles de los recursos que requieran para este fin. Permitirá avanzar con mayor celeridad en las investigaciones para identificar y sancionar a las personas que participaron en esta red de corrupción. En segundo lugar, es también importante evitar que una situación como esta se vuelva a producir. Con esto en mente, hemos acordado implementar mecanismos en la nueva ley de contrataciones del Estado para impedir que empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones o concursos convocados por el Estado. En tercer lugar, para investigar y determinar responsabilidades donde corresponda, invocamos al Ministerio Público y al Poder Judicial que lleven a cabo todas las investigaciones y diligencias que corresponda en el plazo más breve para sancionar a quienes resulten responsables. En términos de la discusión sobre normas legales, el día de hoy aprobamos el endeudamiento vía emisión de bonos soberanos. Este decreto supremo autoriza una emisión interna de bonos soberanos hasta por aproximadamente 88 millones para financiar 24 proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca. Esta operación corresponde a un acuerdo logrado con el Gobierno Regional de Cajamarca en el marco del segundo GORE ejecutivo y forma parte de la estrategia de adelanto social. Debe resaltarse que la implementación de estos 24 proyectos de inversión pública está orientada al cierre de brechas en los sectores educación, agricultura, energía y protección social, de esta manera beneficiando directamente a la población de la región Cajamarca. También hoy, en sesión del Consejo de Ministros, hemos aprobado un nuevo paquete de decretos legislativos. Hemos aprobado 22 decretos legislativos. Quisiera pasar a resumir algunos de ellos. Hemos aprobado 5 decretos legislativos sobre agua y saneamiento. Un decreto legislativo que modifica la ley de tributación municipal. Este decreto legislativo permitirá que las municipalidades obtengan mayores ingresos del impuesto predial y de ese modo puedan invertir en la mejora de servicios públicos. Un segundo decreto legislativo en el tema de agua modifica la ley de recursos hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental. Este decreto legislativo simplifica el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales a los recursos hídricos del país y permite implementar medidas para que los prestadores de servicios de saneamiento cumplan con las normas ambientales y sanitarias vigentes. Una tercera norma en temas de agua crea el Fondo de Inversión Agua Segura, el FIAS,
y el FIAS tiene como finalidad financiar los programas, proyectos y actividades orientados a cerrar las brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. Proyecto además que estaba dentro del programa de gobierno de Peruanos por el Cambio. En cuarto lugar, hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros un decreto legislativo que modifica la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones. El objeto de este proyecto es simplificar los requisitos y agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de licencias de habilitación urbana y la edificación. Y quinto, hemos aprobado la Ley Marco de Gestión y Servicios de Saneamiento. Para profundizar en estos temas, voy a dejar con ustedes al ministro de Vivienda y Saneamiento, Edmer Trujillo. Me gustaría explicar un poco más la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Quizá esta es la ley más importante porque redefine el marco legal que actualmente rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. Y voy a resumir muy rápidamente algunos aspectos que esta ley considera. En primer lugar, la autonomía de los prestadores de servicio. Esta ley, a partir de la vigencia de esta ley, las entidades prestadoras pasarán a ser empresas y además, sabiendo que uno de sus factores críticos ha sido algunos niveles de intromisión política que se han dado en las decisiones de la gestión que han generado una mala situación, esta norma establece, y con su reglamento complementará, garantizar la autonomía que los prestadores requieren. Otro aspecto importante que esta ley aborda es el tamaño de los prestadores. En el Perú existen 50 entidades prestadoras, que es un número excesivo. Además, existen un sinnúmero de localidades, alrededor de 500 localidades urbanas, que no son parte de las entidades prestadoras y muchas de ellas están en la continuación urbana de las localidades. Esta ley lo que hace es promover la integración de localidades hacia prestadores y también la integración entre prestadores. Otro aspecto importante es el ámbito de regulación y las tarifas. SUNAS es el regulador de los servicios de saneamiento en el Perú, sin embargo, hasta hoy solo regula los servicios que brindan las entidades prestadoras, es decir, en zonas urbanas. Esta ley lo que hace es convertir a la SUNAS en el regulador de los servicios de agua y saneamiento del territorio, del país, con alcance a las PPS, a los municipios y también al sector rural. El reglamento definirá la forma en que esto irá implementándose. Otro aspecto importante es la política remunerativa. Trabajar en los servicios de agua y saneamiento actualmente no es atractivo en el Perú, debido a que las remuneraciones son muy bajas y eso no permite tener a profesionales capaces, competentes en la prestación de los servicios. Esta ley entonces abre la posibilidad de que conforme las entidades prestadoras con el apoyo del Estado mejoran su gestión y mejoran su situación, puedan tener mejoras remunerativas. Finalmente, un aspecto importante de esta ley es el régimen de administración temporal que ya existe, pero que esta ley perfecciona. Perfecciona en el sentido que la OTAS, ese organismo técnico encargado de la administración temporal, va a tener dos funciones muy claras. La primera, asistencia técnica a todos los prestadores. Esto corrige algo que en el pasado no se ha hecho. Se abandonó a las entidades prestadoras y no se les dio la asistencia técnica. Otra línea de acción fundamental de OTAS es la administración de las entidades que se encuentran bajo el régimen de administración temporal, es decir, aquellas que ya no garantizan la prestación de los servicios por sus problemas técnicos, operativos y financieros, pasan a ser administrados, pero administrados de verdad por la OTAS. Hoy hay 11 entidades prestadoras bajo este régimen, sin embargo, no ha habido todavía ahí una acción clara y decisiva del Estado, cosa que sí se logra con la puesta en marcha de esta norma. Hemos aprobado 5 decretos legislativos que modernizan los servicios de salud para los ciudadanos. Hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza los procesos vinculados a telesalud, ampliando los alcances de telesalud y de telemedicina. Segundo, hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza procesos vinculados al Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Tercero, hemos aprobado un decreto legislativo que dicta disposiciones para mejorar y fortalecer a la Superintendencia Nacional de Salud.
Cuarto, hemos aprobado un decreto legislativo que optimiza el funcionamiento y los servicios del sector salud. Aquí se busca garantizar una óptima administración de los recursos para el adecuado funcionamiento del sector. Y finalmente, el quinto, un proyecto de decreto legislativo aprobado hoy por el Consejo de Ministros que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas, con la finalidad de optimizar el control en el acceso y ejercicio de las actividades productivas relacionadas a estos productos. Y eso significa que vamos a simplificar, agilizar los trámites de autorizaciones sanitarias, pero asegurándonos también de una adecuada fiscalización. Para eso dejo a la ministra de Salud, Patricia García. Uno de los pilares fundamentales que hemos estado hablando en el sector salud tiene que ver con la modernización de la infraestructura, pero además con la interconexión. De los 5 decretos legislativos, quisiera hablar de 2 que creo que son sumamente importantes. Todos son importantes, pero estos 2 son clave, porque lo que estamos haciendo justamente es modernizar y utilizar las tecnologías de información. El primero es el de telesalud. Hemos estado hablando muchísimo acerca de esto. Tele significa distancia, la televisión es que nos ven a la distancia. Telesalud significa cómo podemos hacer salud cuando estamos a distancia. Y este es justamente uno de los retos que tenemos en el país, y lo hemos dicho porque incluso tenemos brechas con respecto al número de recursos humanos. Este decreto legislativo lo que nos permite es poder trabajar la telesalud a todo nivel en el país y nos va a permitir comunicar a los, por ejemplo, al personal de salud que se puede encontrar en una posta en las alturas de Puno, con un especialista o con un médico, ya sea en un hospital, en el mismo Puno o aquí en Lima. Pero esto también nos va a permitir a nosotros poder hacer otras actividades. No solo hablamos de telesalud, hablamos de teleconsulta, de teleemergencia, de telesupervisión y de telecapacitación. Entonces, creemos que esto va a permitir el desarrollo de mejor salud en todas partes del país, pero también el desarrollo de capacidades del personal de la salud. Y el otro decreto legislativo que también involucra el uso de tecnologías de información es el que tiene que ver con la historia clínica electrónica. Si hoy en día cualquiera va a un puesto de salud, a un hospital, etcétera, se va a dar cuenta que todavía seguimos trabajando con las historias clínicas en papel. Y esto es una cosa que tiene que cambiar, pero necesitábamos tener las normativas que nos permitieran poder tener justamente un sistema que se centre en el individuo. El individuo podría ir a cualquier establecimiento de salud y acceder a su historia clínica electrónica, que además podría ser identificado con su DNI, en lugar de tener que acordarse del número de historia clínica que tienen cada uno de los establecimientos. Entonces, con esta modificación, el repositorio de la historia clínica, en lugar de estar en una computadora dentro de un establecimiento, se va a localizar en un lugar centralizado, lo que nos va a permitir también tener lo que llamamos nosotros el respaldo, el backup, y poder tener un sistema que permita que cualquier individuo acceda a su historia clínica. Creo que esos son 2 aspectos importantes, y un tercer decreto legislativo que vale la pena mencionar es aquel que tiene que ver con las redes de salud. Hemos estado hablando del fortalecimiento de las redes de salud que nos permitan dar atención al ciudadano que sea resolutiva, que resuelva los problemas, y eso también está involucrado en uno de estos decretos legislativos. Hoy hemos aprobado un decreto legislativo que modifica y hace más ágil el financiamiento a través de la factura comercial. La finalidad de este decreto es facilitar el desarrollo de las actividades económicas y comerciales de la micro, pequeña y mediana empresa, mejorando el acceso y las condiciones de financiamiento para dichas empresas. El ministro de la Producción, Bruno Yufra, nos va a explicar el contenido de este decreto legislativo. Como ustedes saben, se ha venido promoviendo el factoring como una medida facilitadora para el financiamiento de capital de trabajo de las empresas. Esta es una de las grandes necesidades en la realidad empresarial de nuestro país. Sin embargo, a pesar de la promoción de la herramienta, existen todavía algunas empresas que entorpecen el flujo del circuito óptimo y digamos sin restricciones de este proceso con el famoso sello de la tercera copia. Se ha dispuesto un mecanismo adicional, ya no solamente va a ser el sello lo que valida la posibilidad de vender esa factura a través del factoring, sino también 2 nuevos mecanismos. Uno de ellos, basta solamente utilizar una carta notarial para avisar, digamos, darle validez a esa factura,
y de esta manera proceder al financiamiento a través del factoring. Adicionalmente, se está creando un registro de infractores para que se evidencie cuáles son las empresas que entorpecen este circuito. En el marco de tratar de sacar adelante esta herramienta, nosotros tenemos todavía un bajísimo porcentaje de financiamiento a través del descuento de este tipo de documentos. Chile, para tenerlo en referencia, tiene 10 veces más movimiento con respecto al PBI, entonces es una extraordinaria oportunidad para que las pequeñas empresas tengan una fuente de financiamiento mucho más barata y mucho más fácil en cuanto a su ejecución. Muchas gracias.